Buenas noches, bienvenidos al análisis de las 8:45, hoy miércoles, junto a Carmina Valdizán, a quien le doy la bienvenida. ¿Qué tal está Mariano? Gusto en saludarlo. Qué bueno volver a verla hoy. Sí, ¿verdad? No nos habíamos visto. No, estoy reiterando que nos volvemos a ver hoy. ¿Qué le pareció el evento? Cuéntele a la Creo audiencia. que tenemos que contar, la verdad, fuimos invitados por Guatemala Próspera a un evento hoy en la mañana con Carmina, donde tuvimos la oportunidad de escuchar un mensaje muy interesante, pero la verdad les digo muy interesante, del vicepresidente número 48 de los Estados Unidos, Mike Pence. Así que creo que valió la pena estar ahí, ¿no? Definitivamente fue una muy buena exposición, recalcó temas importantes para Guatemala, las alianzas que Guatemala ha tenido con Estados Unidos y la amistad que él siente hacia el país. Efectivamente, y destacó dos temas que creo que hay que mencionarlos. Es el reconocimiento de la decisión del gobierno del presidente Jimmy Morales de asentar la embajada de Guatemala en Jerusalén, y también la decisión del gobierno del presidente Alejandro Yamatei, muy a favor de la situación de Ucrania frente a la Federación Rusa. Y que Guatemala es un país pro vida. Exactamente. Bueno, eso fue hoy por la mañana. Hoy por la noche vamos a tratar con dos analistas, con dos personas que conocen del tema. Algo que ha estado en los últimos días en muchos medios, se ha conversado, se ha discutido, pero creo que vale la pena repasarlo porque el tema no se ha concluido. Nos referimos a los procesos de adquisición que el Tribunal Supremo Electoral ha estado realizando en el marco de los preparativos para el proceso electoral 2023. Recordando que en junio se llevarán a cabo la primera ronda de las elecciones generales, donde se elegirá presidente, vicepresidente, diputados al Congreso de la República y 340 corporaciones municipales. Y para ello, pues el Tribunal Supremo Electoral tiene un tratamiento especial dado por la ley, y eso creo que es importante ponerlo en el contexto para comprender, para después entrar a casos muy específicos, en particular el famoso software que tanto se ha criticado. Primero, el Tribunal Supremo Electoral goza de una situación de excepción avalado en la Ley de Contrataciones del Estado, artículo 44, literal F. O sea, el Tribunal Supremo Electoral puede, por excepción, hacer todas las adquisiciones, compras que requiera para un proceso electoral. Y eso fue ratificado mediante el artículo 115 del decreto 16/2021 del Congreso de la República, la Ley General de Ingresos y Egresos del Estado para el ejercicio fiscal 2022, en donde se le asignaron 500 millones de quetzales para poder hacer todas las adquisiciones y no pasar por todos los procedimientos que la ley de contrataciones tiene. O sea, dentro del marco legal está respaldada la excepción, o utilizar la excepción para las adquisiciones. Y ahora entramos a los problemas. La responsabilidad de utilizar la excepción está en los magistrados y en las juntas que se formen para las adquisiciones. Y en este sentido hay mucha crítica a la forma en que algunos de los procesos se han levantado y se han adjudicado. Con este contexto, Carmina, le doy la bienvenida a nuestros dos invitados. Se trata del licenciado Mario Young, director de gestión política de CACIF, y aquí en los estudios, que a propósito se me olvidó mencionar. Sí, yo creo que ya están claros. Sí, pero usted está tan cerca de mí, es que tenemos invitados aquí en el estudio de Canal Antigua. Le doy la bienvenida a Alejandro Quinteros, analista político y empresario. Alejandro, bienvenido. Mariano, Carmina, Mario, allá. Gracias. Qué gusto. Un gusto. Gracias a ambos. Bueno, Mario, John, ya dimos un contexto general sobre esta situación, sus primeras impresiones, sus primeras evaluaciones, y como le digo, un tema específico será ese proceso de adquisición de un software que apoyaría, y lo dejo ahí porque es parte de las aclaraciones que hay que hacer hoy por la noche. Gracias. Gracias por la invitación y siempre un gusto estar aquí entre amigos. Importante, creemos, es esta adquisición del software. Aclarando qué sería el software, es el software de transmisión de datos y el sistema que va alrededor de este. Específicamente, como bien sabemos, el proceso electoral está en el conteo de los ciudadanos. Los ciudadanos somos voluntarios a la hora de conformar las mesas. Nosotros contamos los votos, se consolidan estos en unas boletas específicas
y se transmiten estos datos a la central del tribunal. Este proceso de transmisión es clave para el proceso electoral y ciertamente clave porque consolida todos los datos de todo el país. Y segundo, pues los despliega ya en momentos importantes a todos los ciudadanos en los diferentes cortes y se recuerdan que al tribunal. Esto implica varias cosas. Primero, el software que hace este proceso de transmisión y el conteo. Y segundo, la logística y los sistemas que vamos armando alrededor de este sistema en específico. Entonces, como se imaginan, es un proceso muy importante. Es la cadena que enlaza todas estas mesas de los ciudadanos contando con la parte central. Es importante por eso y porque tenemos el precedente de 2019 donde hubo digamos, parte compleja en el sistema anterior de transmisión del proceso pasado por un error donde cuando habían más de 21 candidatos, pues se mezclaban ahí algunos datos. Afortunadamente estaban las boletas de papel, que al final nuestro sistema es de papel, no es digital per se. Entonces ahí se pudo rescatar buena parte, bueno, el proceso en sí. Entonces, en varios momentos como CACIF hemos dado comentarios, digamos, de lo importante que es hacer bien esta licitación y este proceso que conserve y mantenga la integridad del proceso de las mesas, que mantenga y respete, digamos, esta lógica de cuando se creó el sistema de transmisión y de lógica del tribunal, en el 85, 86 y todos los procesos que hemos tenido, y que obviamente respete la integridad del conteo de los ciudadanos. En ese sentido, digamos, hay que hacer el proceso de forma bien pensada, hay que pensar bien cómo va a ser este sistema y vamos a casar la parte del papel con la parte digital. Y en ese sentido, en ese contexto, por eso estamos, bueno, no solo el CACIF, sino creo que todas las instituciones importantes del país están poniendo atención a este punto clave como en otros. Entonces, importante aclarar esa parte. Hacia eso, pues, es importante poner atención, como mencionaba, de la forma que se estaba llevando este proceso de licitación. Porque ciertamente todos tenemos que estar enterados de cómo va a estar pasando, cómo se van a estar contando los votos de los ciudadanos y el conteo que se está haciendo. Y hay que preguntarse dos cosas. Primero, que obviamente se conserve las finanzas y el dinero público. Tiene que ser un proceso y digamos, adquisiciones bien pensadas para que cada centavo esté bien asignado, uno. Y dos, la segunda parte que es importante analizar es que se conserve esa integridad de cómo se hacen los conteos de los números. Entonces, en esos dos aspectos creo que hay que poner atención y hacia esto, digamos, por la, digamos, celeridad que aparentemente pasó todo, fue difícil, digamos, evaluar cómo estaba hecho el proceso. Entonces, importante, bueno, que ya, como sabemos, el tribunal dijo que va a cambiar, digamos, el oferente y va a ser otra modalidad. Creo que lo vamos a discutir un poquito más. Muchísimas gracias, licenciado Quintero. Es muy importante lo que nos dijo el licenciado John, porque este software debería de ser exclusivamente para la transmisión y conteo de datos, conteo rápido, y que se pueda revisar dentro del software, por ejemplo, yo voté en la mesa tal, cuáles fueron los resultados y que las personas de la Junta que estén en la mesa, los ciudadanos puedan constatar con lo que ellos tengan y se pueda cotejar que en efecto su mesa es correcta. Porque yo lo que noté es que se dio tanta discusión con relación al software y que vamos a hablar cómo se estaba dando el proceso y da tanta desconfianza que muchas personas empezaron a decir, sí, pero es que pasó en Brasil y entonces vamos a votar digital. No se puede votar digital en este país, ¿es correcto? No se puede, definitivamente, porque la ley electoral tiene un proceso establecido para la votación que es claro y las boletas, habla de las boletas y las boletas se cuentan en las juntas receptoras de votos o mesas electorales como las conocemos. Y de ahí viene un proceso que está establecido en la ley electoral y de partidos políticos que viene ya de décadas para atrás, desde que nació esta ley con la Asamblea Nacional Constituyente, y es que esas mesas cuentan y certifican sus propios resultados, lo que se llama el acta 4, el acta de cierre. Yo tengo la experiencia de esto porque
pues he sido voluntario en mesas varias veces, pero además para la consulta popular me tocó ser la figura de gerente general de la Junta Electoral del Distrito Central y manejamos ahí el 10% del voto del país sin juntas municipales que ayuden, sino que directamente, trabajando con más de 200 juntas electorales, más de 10,000 voluntarios y proveedores de servicios, y es una logística bastante compleja. Pero ¿a qué quiero llegar con esto? Que de las mesas de las juntas receptoras de votos, el resultado va a las juntas municipales y luego a las juntas departamentales. Y en el caso de Guatemala, del Distrito Central, la ciudad de Guatemala, salta directo. Y esas juntas departamentales tienen como atribución declarar los resultados de los escrutinios. Entonces ahí un software de escrutinio riñe con la ley. ¿Por qué? Porque ¿cómo voy yo como miembro de junta electoral a dar fe de algo que yo no sumé? Claro. Cada junta departamental y cada junta municipal tiene que hacer sus propias sumas y tener sus propios sistemas, por así decirlo. Si algunos lo quieren hacer con una hoja de cálculo, muy bien. Si otros lo quieren hacer con otros métodos, muy bien. Las juntas electorales del Distrito Central y del Departamento de Guatemala, que son las dos más grandes y abarcan el 25% del voto del país, por años lo hicieron así, tuvieron sus propios software, contrataban una empresa que incluso ponía pues los escáneres y todas estas cuestiones para tener la certeza de que los resultados que estaban dando eran los correctos, porque además de dar el resultado y la validez de las elecciones, fíjense la importancia que tiene las juntas departamentales. Según el artículo 177, literal C de la ley electoral, es adjudicar los cargos y notificar a los ciudadanos de su elección en su distrito para elecciones de corporaciones municipales y trasladar el resto de resultados al Tribunal Supremo Electoral. Y entonces, ¿qué cabe dentro del Tribunal Supremo Electoral? Pues algún sistema fluido con posibilidad de trasladar estos resultados que dieron las juntas a los ciudadanos, a los medios, para poder verlos fácilmente, para poder tener acceso a las actas, porque eso está mencionado en varios puntos de la ley. Todo eso tiene que ser documentos públicos. Alejandro, primero gracias a usted y a Mario, porque han confirmado y reconfirmado algo que algunas personas querían introducir como un distractor, y de que Guatemala iba a pasar sin mayor discusión a una votación electrónica. Y está clarísimo de que el evento electoral 2023, y recuerdo cuando la señora presidenta del Tribunal Supremo Electoral estuvo aquí con nosotros, con Carmina, se ratifica, será como siempre ha sido, con boleta, donde cada uno se va a acercar y marcará con el crayón las casillas que consideren. Y entonces entramos al siguiente tema. Y yo ya lo decía. Primero, ya se han tercerizado servicios de transmisión de datos en el pasado. Lo que sucedió en el 2019 fue que en aquel entonces tomaron la decisión de desarrollar el software in-house entre ellos mismos, y ahí aparecieron los errores. Y eso hay que decirlo, se cometieron errores porque la gente que lo desarrolló al interno del tribunal cometió esos errores. Y hoy se busca tercerizar nuevamente. Y aquí ya la pregunta directa, Alejandro. ¿Por qué ha causado tanta discordia, tanta discusión, llegando a que se retracte preliminarmente el tribunal en la adjudicación de 606 millones a la empresa Smarttic International Holding? Bueno, aquí hay varias cuestiones que hay que mencionar. El tribunal ha tenido algunos softwares previamente. De hecho, cuando yo estuve en 2018 en esa junta electoral que les mencioné, lo tenían y ahí estaban haciendo la prueba para las elecciones generales. Y pues hubo discrepancia en los resultados que ellos presentaban versus los que nosotros como junta pues sumamos. ¿Qué hicimos nosotros como junta? Cuando ellos nos dijeron, miren, firmen aquí que estos son los resultados. No, esos no son, son estos. Claro, ahí ganó el sí abrumadoramente y no iba a hacer diferencia, pero es que cada voto de cada ciudadano cuenta y tiene que quedar respaldado en los papeles y tiene que tener su custodia desde la urna hasta el resultado final. ¿Por qué ahora genera tanta desconfianza esto? Primero, por la forma en que se hace este proceso tan rápido.
Es cierto que tienen el amparo legal para poder hacer ciertas compras relacionadas al proceso electoral con celeridad y sin entrar a todos los procesos de la ley de adquisiciones, de contrataciones del Estado, pero eso no implica que en estas cosas que sean tan grandes no se hagan las cosas correctamente y no se den los tiempos suficientes. ¿Por qué? Porque el dinero lo tienen y lo pueden utilizar en cualquier momento. Entonces tardarse 1 mes, 2 meses, 3 meses para hacer un proceso bien hecho no va a restar a que ya pierden el dinero porque no lo gastaron o que incluso pues se vote el concurso y no puedan hacer otro, porque de hecho como no están dentro del régimen ordinario, entonces no va a pasar eso de que se cayó, como pasa con las licitaciones ordinarias. Entonces, hacerlo tan rápido simplemente genera desconfianza. ¿Por qué quieren meter un software que primero está reñido con la ley? Porque lo ponen para escrutinio y transmisión de resultados, y que de hecho en el reglamento de la ley electoral hay un error, porque se habla de que los programas de computación para escrutinio electoral y transmisión de resultados de cualquier elección o consulta popular se efectuarán únicamente en el centro de procesamiento de datos del Tribunal Supremo Electoral. Y ahí ya hasta genera dudas, porque uno puede entender este artículo como se efectuarán se va a hacer la programación interna, se efectuarán solo el que ponga el Tribunal Supremo Electoral va a funcionar. Entonces, primero no se entiende muy bien ese artículo, tiene que ser modificado y tiene que ir acorde a la ley electoral, a ese escrutinio como se tiene que dar paso a paso. Excelente punto. Licenciado John, en base a lo que estamos escuchando en este momento, ¿cuál es el problema que usted ve con este proceso que se dio y en espera de que se busque, pues inicie el nuevo proceso porque el software es necesario, ¿correcto? Sí, creo que muy en la línea de Alejandro. No se están comprando lápices, pues. O sea, por lo que hemos estado hablando. Estamos hablando que es el enlace entre las juntas, entre el poder ciudadano y cómo se están presentando los resultados. Entonces, la celeridad que se estaba haciendo el proceso y, digamos, no poder ver, digamos, el detalle, que es la parte importante de qué se está comprando, de cuánto va a costar, por un lado, y por otro, como también decía Alejandro, el sistema, porque uno cuando podría ver esa licitación, uno podría darse una idea de cuál va a ser la logística del proceso, pues. Y al no tenerlo en un contexto político muy complejo en el mundo, en el país, digamos, esa desconfianza en la que estamos, pues también se traslada a las instituciones. Entonces, las formas también es importante cuidarlas. También en política las formas tienen que ver mucho con el fondo y hay que cuidarlas, creo yo. Entonces es importante que un algo tan grande, tan trascendental como es el tema de transmisión de datos, hay que tomarse el tiempo, pues, y que todos podamos darle confianza al proceso. Y es importante, creemos que el tribunal comunique este tema, comunique los criterios de otras reglas electorales, con una ley electoral tan compleja como la tenemos. Y al mismo tiempo el tema de qué causa desconfianza, no solo, digamos, digamos, el proceso que estaba ya en el tribunal, sino, repito, no hay que quitarle un poco del contexto político del país y del mundo, pues, digamos, contexto de polarización fuerte, un contexto donde, digamos, las redes sociales pueden tener un impacto inmediato y desinformativo a veces. Entonces, también en ese contexto operamos en este momento en el mundo, en Guatemala, en un contexto donde hay narrativas que tratan de lastimar el proceso y hay que darle confianza al proceso, ¿no? Entonces, también eso hay que tenerlo en cuenta, pues esto pasa en un contexto político preelectoral muy específico y por eso hay que ser cuidadosos en este tema de la compra y en los otros procesos que vayamos a tener, en cómo se van a dar los criterios para interpretar ciertas partes de la ley electoral, cómo se van a dar las inscripciones y tener cuidado con la judicialización. Entonces, por eso, este es un punto central que debe cuidarse. Mario, John,
A ver, el tribunal ya tomó, ante la presión social, eso sí hay que reconocerlo, de los medios, de las organizaciones, se retracta de la adjudicación, o sea, ni siquiera había contrato, sencillamente se retracta de la adjudicación hecha a la empresa Smartmatic, que a propósito, según la información, y le pido a ambos analistas que nos lo confirmen o no, Smartmatic como empresa internacional es una empresa internacional y ha vendido sus productos, sus servicios a muchos países que lo utilizan. Tenemos información que el último país que lo utilizó fue Honduras en el evento último de elecciones que tuvieron. O sea, Smartmatic como tal es una empresa que cuenta con experiencia y el conocimiento. El problema es la pipiripao que armaron para poder presentar la oferta. Y en ese orden de ideas, Mario, yo, no solo es la adjudicación misma, sino es toda la preparación, ahí sí que valga la redundancia, previa para que se dé el evento, se presenten ofertas, se califiquen las ofertas y se haga una adjudicación. De esa cadena, ¿dónde están las preocupaciones que CACIF, y si usted tiene conocimiento de otros, hay respecto a esta adquisición en específico? Y voy a dejar una cosa. El hecho de que hayan retirado la adjudicación no quita que no vayan a hacer otro evento con un problema. Pudiera ser fraccionado, pero eso es otra discusión. Mario Young. Sí, importante con la empresa, más allá de la empresa, era eso, o sea, digamos, eran 600, es un proceso de 600 millones de quetzales que se adjudicó en 10 días. Y al mismo tiempo no se digamos, bueno, varios grupos de la sociedad pues manifestaron, digamos, preocupación en que se adjudicó tan rápido. Entonces hay un tema ahí que de entrada causa esa suspicacia que hay que tener, creo yo, en cualquier proceso público que de quien sea. Aquí entonces también entiendo que el proceso tampoco está subido en Guatecompras para que se haga también esa auditoría que se tenía que hacerse. A futuro, sí, debería hacerse un proceso abierto de licitación y hay que ser muy cuidadoso de cómo se va a hacer, si se va a fraccionar, como se dice, o sea, ya digamos, no se le va a pensar dar todo a una empresa, sino que, digamos, la parte de computadoras a una, la parte de transmisión a otra y, por dar un ejemplo, la parte del software a otra. Si así va a ser, tiene que también tenerse cuidado de que todas estas partes hagan sentido entre sí, sean coherentes y se puedan comunicar, porque esa es la desventaja de quererlo fraccionar, que el tribunal ha cambiado de criterio en hacerlo. Todavía estamos en tiempo para que se cumpla el proceso de licitación, para que se abran oferentes. No sería la primera vez que muchas empresas ya en Guatemala podrían licitar en un proceso parecido. Pero tenemos el tiempo, que creo yo, para que pasen el mes y medio y se pueda hacer el proceso de forma despacio. Recordando, el proceso electoral iniciaría en enero, ahí se abre un periodo de inscripciones, después un periodo también de campaña electoral propiamente y finalmente en junio tendríamos las elecciones. Hasta junio, digamos, tendría que ya estar preparado toda esta parte del sistema de transmisión de datos. Entonces, todavía estamos en tiempo para que se hagan bien las cosas y bueno, a ver qué era el criterio que al final el tribunal vaya a decidir para las nuevas licitaciones de este sistema. Licenciado Quintero, ¿se sabe la razón por la cual una empresa grande tiene la necesidad de hacer otra pequeña empresa acá en Guatemala y establecerse en el país en vez de licitar directamente una empresa internacional? Y segundo, estamos hablando de que hay servicios de soluciones, desarrollo e implementación de software y también servicios de soporte, certificación y seguridad informáticos. ¿Eso lo podrían hacer debería de ser dos empresas diferentes o debería de ser la misma? Bueno, a la primera pregunta, ¿por qué una empresa tiene que formar otra empresa pequeña aquí, por así decirlo? Es parte de lo que tenemos dentro de la ley de contrataciones, de cómo funciona el registro de las de adquisiciones de los
proveedores del Estado y un problema por el que el caso de las vacunas no se podían hacer compras directas a las empresas fuera porque la legislación a nosotros nos manda a comprarle a empresas nacionales y los casos internacionales son casos de excepción. De hecho, en esta nueva iniciativa que ya viene con padrinos, porque rapidísimo está pasando esa cuestión del 20 que la recibió el Congreso, ya el 26 ya tenía dictamen, es un milagro. Eso es casi como convertir el agua en vino, pues, con todo respeto. Pero vamos a que ahí incluso ya se menciona un poco ese cambio de cómo poder ir a buscar empresas internacionales en algunos casos específicos, pero es algo que actualmente no se puede hacer directamente. Entonces las empresas tienen que tener una sucursal acá en Guatemala o tienen que estar registradas de alguna forma en ese registro en donde están los proveedores del Estado, en el REGAE, como se conoce pues el famoso coloquialmente. Y entonces, en ese caso, pues sí podría ser una empresa la que provea todo, dependiendo de cómo se hagan las bases. Aunque, como decía bien Mario, las bases también se pueden hacer sin caer en dividir la compra de una forma ilícita. Se puede hacer por especialidades, de modo que puedan pues adjudicarse a diferentes empresas según su especialidad, diferentes partes como hardware, software, logística, transporte de boletas, ¿verdad? Porque hay un transporte, de hecho, una parte clave de esto es esta logística de transporte, porque cada acta cuando sale de la mesa lleva su original y lleva un par de copias más que van a la Junta Electoral para la auditoría electoral y otra que va en un correo propio al Tribunal Supremo Electoral y las que se llevan los fiscales de mesa. Entonces esas actas tienen que ir físicamente lo más pronto posible hacia ciertos puntos del país para que puedan ser revisadas en cualquier caso si hubiera una impugnación de algún resultado, ya sea de mesa o general de un distrito. Alejandro, de este proceso, ¿qué es lo que más le llamó la atención? Le llamó la atención de que la sucursal fue autorizada el 16 de junio de este año y recibió, oh sorpresa, el 6 de septiembre, pocos días antes de tener que presentar la oferta, su registro ante el registro del Ministerio de Finanzas, cuando por lo general las empresas, las formales, tardan meses luchando y ampliando información y solucionando previos. Esa parte le llamó la atención de por qué Smartec, que está acostumbrada en otros países a presentarse directamente, haya utilizado esta sucursal. Le llama la atención de que es un paquete completo y solo una oferta. ¿Dónde vio o ha visto usted esas cosas que generan, como decía Carmina, tanta suspicacia y falta de confianza en esa adquisición? Es la suma de todo, la suma de todos los miedos, como se llamaba aquella película, porque realmente empieza desde ese momento en que la empresa obtiene sus registros tan rápido y luego se hace esta publicación y hay un solo oferente y la publicación es una publicación que no es sencilla, ¿verdad? Si uno revisa pues compras y contrataciones, adquisiciones en general en el Estado, en Guatecompras, verá uno que hay concursos y licitaciones con más y menos bases, ¿verdad? Unas más simples que otras, dependiendo de la profundidad que tenga, el alcance que tenga, pero aquí estamos hablando de una cuestión de alcance grande, de alcance nacional, de una cuestión muy particular. Entonces sacar esto de un momento a otro, sin mayor publicidad, para invitar a otros oferentes a que participen, eso da la impresión, uno no lo puede afirmar aquí como palabra de Dios, pero da la impresión de que ya estaba palabrado. Eso es lo que dan lo que muestran de una u otra forma los magistrados, de que ya tenían de alguna forma hablado con esta empresa y que ya tenían controlados los tiempos, cuándo tenían que sacar esto para que la empresa pues adjudicara. No vamos a entrar a más especulación, pues la empresa puede tener todas sus credenciales y todo, y puede ser muy profesional, y el software que iban a hacer tal vez
mejor que Guatemala pudiera conseguir en este momento, pero primero estamos hablando de algo que riñe con la ley electoral y de partidos políticos por forma y fondo, y segundo, que genera demasiada desconfianza por la forma en que todo esto se presentó. Licenciado John, este software de recepción y transmisión de datos, ¿qué tan complicado debe ser para que una empresa nacional no lo pueda desarrollar o no esté dentro de las principales oferentes? Porque uno pensaría que dentro de lo que es, aunque claro, tenemos el antecedente de lo que sucedió en las elecciones anteriores, pero también creo que hubo muy mala comunicación porque evidentemente en Guatemala no vamos a esperar que solo hayan 21 partidos políticos inscritos para los candidatos, ¿verdad? Pero bueno, eso es lo que la ley nos permite. ¿Qué sucede? ¿Qué está pasando para que esto se dé? Y esta empresa, asumimos que volvería a entrar dentro de la licitación del software nuevamente, ¿no? Sí, digamos, creo que en este tema no hay que hablar solo del software. Yo agregaría que parte también de lo que estaba ahí es, entiendo, por ejemplo, las computadoras, el tema de impresoras, el tema también de cómo se compilan los datos. Entonces es todo un sistema el que se estaba cotizando, por eso cuesta tanto. Entonces, por eso también es sensible, si lo va a hacer una empresa, lo van a hacer varias, porque tengo que pensar en, digamos, como decía Alejandro, o sea, hay un acta 4 que compila todo y esa acta se transmite. Y entonces ya entra el software en medio y ya en la capital pues se compila y se transmite y se proyecta. Bien simplificado y obviamente hay muchas cosas más en medio. Incluso la contratación del servicio de Internet va en alguna parte en este sistema. No es algo tan del otro mundo, entiendo yo, como para que empresas con experiencia en Guatemala puedan también licitar. Pero sí es un proceso sumamente grande. Incluso las partes de esto es grande, como que también sea alguien sin experiencia. Entonces, tiene que ser alguien con experiencia, que sepa qué hacer, tiene que desarrollar un sistema y trabajar con la dirección de informática del tribunal para enlazar también todos los sistemas digitales. Pues, o sea, tampoco es como que el tribunal terceriza completamente todo lo digital adentro, pues el tribunal también tiene sus sistemas y los tiene que integrar a esto. Pero cabal, como se hace la distinción entre antes el tribunal trató de hacerlo todo, ahorita buena parte lo van a querer con otra empresa, para que, digamos, toda esta logística no tengan que ellos directamente verla. Pero sí, habrá que analizar, por eso digo, acá lo que se tiene que analizar es, primero, el tribunal qué va a querer. Va a querer que este sistema, ellos lo piensen in-house, pongámoslo así, saquen las bases y digan, bueno, de este sistema A necesito empresas para esta parte, para esta primera parte, para esta la segunda necesito otro tipo de empresas, y para esta tercera necesito otro tipo de empresas, o le digo a la empresa, como se hizo en este caso, que ellos desarrollen y piensen el sistema como, bueno, obviamente cumpliendo con la ley, pero también que ellos se arreglen y vean esta parte. Entonces, hay, en términos muy generales, dos criterios que se pueden seguir. Importante que este sistema, como mencionaba Alejandro, no tiene que ir en contra de lo que ya dice la ley. Y el corazón de la ley, creo que es importante recalcarlo hoy, es el poder lo tienen las juntas, el poder lo tienen los ciudadanos, y eso hay que preservarlo, porque ese conteo es lo que pues expresa, cada voto cuenta, y obviamente tiene este sistema y este software tiene que expresar lo que están en las juntas, y tiene que ser ágil y tiene que complementarlo, tiene que ayudar. Por eso estamos en una época digital donde sí se esperan resultados rápidos, o sea, tenemos que tener un sistema de transmisión efectivo, moderno, pero digamos que genere confianza, pues al final de cuentas para eso lo estamos contratando y estamos pensando de forma digital, ya sea que lo haga tribunal todo, ya sea que contrate otra empresa, pero queremos generar confianza y generar resultados rápido, pues porque hay más cosas en juego en una elección, pues es básicamente todos los puestos de votación en Guatemala se van a elegir ese día, pues
Y a veces no pensamos en la dimensión de eso, pues toda la gente que participa, toda la gente que está votando, toda la gente que está en las mesas, y esta parte sostiene la magnitud de todo esto. Entonces, creo yo que lo importante que tenemos que recordar aquí todos hoy, y de aquí hasta las elecciones, es que el poder lo tienen los ciudadanos y lo tienen en el sistema electoral, que es un legado de 35 años, pues no es poca cosa. Y el sistema tiene que venir a complementar esto. Entonces yo creo que por ahí, que las empresas que vayan a licitar, que las hay nacionales, hay internacionales, se vale con que con suficiente tiempo puedan poner sus ofertas, pero digamos, por lo que hemos estado hablando, o sea, el legado de las generaciones pasadas es tener una democracia como la que estamos votando, pues, y tenemos que ser responsables y tomarnos el tiempo para hacer algo tan importante como es un sistema de transmisión, pues. Creo que nadie discute la importancia de salvaguardar la voluntad de los ciudadanos que asisten a votar, que esas juntas receptoras que hayan contado se garantice y se resguarde que su información, que su conteo llegue y se resguarde y que nos dé el resultado final. Ahora, Mario John, estamos claros, van a levantar otro proceso u otros procesos. Algunos dicen que van a fraccionar, otros dicen que no es fraccionamiento, sino sencillamente por grupos de bienes o servicios lo van a hacer. Pero en fin, tenemos que esperar qué deliberaciones y cuáles van a ser las bases de los nuevos procesos. A su criterio, ¿dónde tenemos que poner la atención en esas bases que vamos a estar pendientes que se publique? ¿Dónde considera usted que debe de ponerse la atención? Y segundo, su opinión respecto a si nadie participa. Me explico. Smartmatic, después de la controversia, podría decidir no participar y otras empresas tampoco, y incluso puede pensarse que en Guatemala no existe la capacidad para en un plazo tan corto garantizar un sistema de transmisión y resguardo de datos tan importante. ¿En dónde estaríamos entonces? Creo yo, la primera pregunta es importante prestar atención, como mencioné al principio, en dos aspectos. En qué se quiere comprar, en qué partes esenciales va a llevar esa licitación. Y eso implica que cuando las empresas presenten, hay que ver, digamos, qué están presentando. Pues, o sea, el detalle de qué quieren comprar, cuánto cuesta, eso lo hacen, bueno, instituciones que se dedican a ese tipo de fiscalización. Eso hay que prestarle atención. Y lo segundo es que cualquier cambio o innovación que es válido proponerla, ya sea en alguna parte clave, una nueva tecnología, tiene que tener dos cosas: fundamentos técnicos y logísticos de cómo se van a implementar. Si quiero implementar un sistema biométrico, por ejemplo, ¿cómo se haría? ¿Cuánto cuesta? ¿Quién le va a implementar? Y segundo, como decía Alejandro, o sea, que todo este sistema no está en contra del espíritu del sistema democrático que tenemos, que en Guatemala, como en pocos países, son los ciudadanos no afiliados quienes cuentan los votos. Entonces, eso creo que hay que rescatar ese espíritu de la norma y del sistema, que se pueden modernizar. Siempre tenemos que estar modernizándolo, se podemos hacer mejor, y ciertamente la tecnología viene a cumplir ese rol. Pero eso no necesariamente tiene que contradecir todo lo bueno que tiene ya el sistema electoral guatemalteco. Y luego, en la segunda pregunta, ¿qué pasaría en el hipotético que no cotice, licite nadie? Bueno, el tribunal tendría que pensar en desarrollarlo ellos, pues ya lo han hecho. Entiendo que hay capacidades también en el tribunal de poder hacerlo. Y ahí pues tiene que dar el acompañamiento a la institución también para que se pueda hacer, pues. O sea, porque aquí hay dos vías: o lo privado, pongámoslo así, que sea una licitación en todo o en algunas partes, o completamente que lo haga el tribunal. Entonces aquí una institución puede hacer, en términos generales, esas dos cosas. Si llegase un punto donde nadie licita, va a tener que hacerlo el tribunal. Y sí lo puede hacer. Y recordemos, o sea, el 2019 hubo este tema del sistema de transmisión de datos, pero no fue la primera vez que el tribunal
implementó un sistema propio de transmisión de datos. Lo hizo en la consulta de Belice, por ejemplo, lo hizo en el proceso anterior, 2015, y lo hizo en el proceso anterior también. O sea, también no es algo, lo que parece ser nuevo es que el tribunal quiera visitar todo el proceso. Pues, o sea, el tribunal sí puede hacerlo. También ese otro extremo no es descabellado, pero obviamente aquí hay que jugar, hay que ver los tiempos. Pues también no algo tan grande, no podemos esperar, por ejemplo, a febrero del próximo año tomar esa decisión. Tiene que tomarse este año y tenemos que avanzar con una buena transparencia, dándole confianza al proceso y obviamente manteniendo la integridad del proceso y el espíritu de la ley electoral. Licenciado Quinteros, para resaltar la importancia de este software. A ver, en lo personal, ya lo hablamos, ya lo dijo el licenciado León, lo repitió usted, lo ha dicho Mariano. Nuestro sistema es muy bueno y está resguardado por la ciudadanía, por estas mesas, por estas juntas receptoras que están dando. O sea, son tantos ciudadanos involucrados que el proceso le da al votante la certeza de que los mismos ciudadanos están resguardando su voto. Dicho lo anterior, también estamos en una época en la que todos queremos celeridad. Los resultados de Colombia en 1 hora, creo yo que habían cerrado las mesas y se conocían los resultados. Cada vez tenemos más acceso a tener esos resultados rápidos. Este software ayudaría a eso, para que se conociera, claro, con todos los procesos posteriores, las impugnaciones y demás que pueden variar aquí y allá, pero tendríamos una tendencia y un posible ganadores, porque son muchas las elecciones de ese día, muchos candidatos, se puede dar. Dicho esto, ¿cuál es otra importancia del software en este momento? Bueno, es que hay que dividir la parte de escrutinio y de transmisión de datos. Obviamente el Tribunal Supremo Electoral, dentro de su mismo reglamento, habla de que tiene que dar resultados preliminares a 24 horas máximo de que se dieron las elecciones. Y la tecnología hoy por hoy lo permite. Es muy fácil. Yo vuelvo a traer lo que yo viví en mi experiencia para la consulta popular. Tuvimos una aplicación que la misma Junta Electoral del Distrito Central mandó a desarrollar con fondos propios, que de hecho usamos menos del 80% de los fondos asignados para hacer ese proceso, ese evento, y devolvimos varios millones de quetzales al Tribunal Supremo Electoral que se ahorraron porque no se hicieron gastos extraordinarios. Y en cada mesa había una persona que tomaba la foto con un teléfono celular a cada una de las actas, y ahí mismo llenaba los datos según los números que estaba viendo, y de eso se iba al centro de cómputo propio de la Junta Electoral del Distrito Central, en donde llegaban los coordinadores del centro de votación, que es una figura olvidada pero importante, que las juntas electorales grandes han implementado desde hace años, y que llevan la custodia de las cajas de los originales y las presentan ahí, aparte de las que se han ido por correo hacia otras vías, a la auditoría electoral, etcétera, y ahí se confrontan cada una de esas actas con los resultados que mandaron de la mesa directamente, y la mayoría van a cuadrar. Algunas por algún tachón o algo pusieron mal el número, o porque en los centros de votación no hay luz, en las escuelas no hay luz, hay que poner luz, y ahora hasta eso ponen peros para que uno pueda poner una bombilla en una escuela desde la Junta Electoral, porque supuestamente lo tendría que hacer el Ministerio de Educación en unos casos, el Ministerio de Comunicaciones e Infraestructura en otros. Entonces eso ya es harina de otro costal, pero vamos a que sí se puede. Toda vez la suma de los resultados la hagan las juntas electorales municipales y departamentales, no el tribunal. Que no venga el tribunal y porque ellos tienen el software digan, señores, ya les imprimimos su acta de cierre, fírmenlo aquí, porque eso es lo que no se debe. No puede una junta electoral certificar algo que no sumó. Entonces las juntas electorales tienen que tomar, decía Mario, las cosas buenas que se han hecho anteriormente. Primero, no esperar al último momento para darle sus credenciales y recursos a las juntas electorales, porque la ley dice que da un plazo mínimo en el que se deben de colocar estas juntas, pero no hay plazo máximo, podrían ya estar trabajando con ellas. No jalar gente nueva como en las últimas elecciones, que se jaló mucha gente sin experiencia, y que se dejó a un lado a personas, empresarios y profesionales que por años han estado metidos en esto y que ya saben de memoria el procedimiento. Entonces el Tribunal Supremo Electoral, una de las muestras
de confianza que debería dar es empezar a conformar ya públicamente esas juntas electorales y empezarles a dar las capacidades. ¿Por qué? Porque ellos mismos pueden ir generando su software de propios o sus aplicaciones o lo que sus recursos les den para hacer su escrutinio y para avalar sus resultados y no el tribunal dar los resultados formales. Los resultados preliminares los pueden dar, pero todo debe estar avalado finalmente por esas juntas. Bien, agradecemos a Mario Yon de CACIF y a Alejandro Quinteros, analista político y empresario, que nos hayan acompañado esta noche. Muy amables, es un tema que seguiremos muy de cerca, veremos cuáles son las decisiones que anuncie el Tribunal Supremo Electoral y darle seguimiento a este tema tan importante. A ambos buenas noches, hasta la próxima. Muchísimas Buenas noches. Gracias. Carmina, seguimos con temas electorales, ¿no? Seguimos con temas electorales y vamos a seguir porque vamos a entrar a año electoral. Ya estamos ahí. El tema de las asambleas se está poniendo alegre, las asambleas de los partidos políticos. Hoy, para sorpresa de muchos, apareció la convocatoria de UCN para hacer sus asambleas después de que se había asegurado que UCN estaba cancelado. Pero esa es discusión de otro programa y mientras llegue ese programa les agradecemos que nos hayan acompañado. Los invitamos a que continúen con Canal Antigua y pasen una buena noche. Muy buena noche.